El féretro de Don Patrick yacía bajo el vitral cuando una sombra gigantesca cubrió la iglesia. El águila real atravesó el vitral con un estallido, sus garras extendidas hacia el ataúd. Los asistentes gritaron. El ave destrozaba la madera negra como si buscara algo vivo dentro. La tapa cedió con un crujido. El silencio se rompió con un llanto agudo de recién nacido. Dentro del ataúd, entre astillas, un bebé envuelto en una manta bordada lloraba con fuerza. Es mi hermana. El niño huérfano de 9 años señaló al bebé con el rostro empapado de lágrimas. Catherine, la viuda, palideció. Sus ojos se volvieron hacia el vacío antes de desplomarse. El águila se posó en el altar, sus ojos dorados, fijos en el bebé como un guardián invisible. En la plaza del pueblo, los murmullos se convirtieron en un rugido. Nadie entendía lo que acababa de suceder. Dentro de la iglesia, una vecina levantó al bebé del ataúd. Jacob se acercó y lo tomó en sus brazos. Padre, escúcheme. Es mi hermana. Mi madre trabajó en la hacienda y murió al dar a luz. El bebé desapareció esa noche. Nadie me creyó, pero yo no dejé de buscar. Los asistentes se miraron. Algunos negaban con la cabeza, otros susurraban que el niño deliraba. Esto es una calumnia. Don Patrick era un hombre de bien. No permitiré que manchen su nombre con mentiras. Usted no sabe lo que él hizo. Mi madre le tenía terror. Él se llevó a la niña. El sacerdote, con el rosario entre los dedos, preguntó con voz grave si el niño tenía alguna prueba. No tengo papeles, pero miren la manta. Es la misma que bordó mi madre antes de morir. Catherine palideció al reconocer el bordado. Algo dentro de ella se quebró, pero se obligó a mantenerse firme. El funeral había terminado, pero el misterio apenas comenzaba. El destino de 2 familias pendía de un hilo invisible. En los días siguientes, el rumor creció como fuego en pasto seco. Nadie había visto el cadáver de Don Patrick. Jacob no se apartó del bebé. Velaba su sueño junto a la cuna improvisada, con los ojos fijos en la manta. Mamá siempre tuvo miedo del patrón. Escondía el vientre cada vez que él se acercaba. Catherine regresó sola a la hacienda. Algo la empujó al cuarto de la servidumbre, abandonado desde hacía meses. En un arcón encontró ropa de bebé y un papel arrugado con una sola línea. Perdóname, hija mía. Él no pudo. No era el hombre con el que me casé. Toda mi vida fue una mentira. En la plaza, los hombres discutían. El ataúd estaba sellado, pero no había cuerpo. ¿Y si Don Patrick nunca murió? Te encontraré la verdad. No pararé hasta que todos sepan quién eres. Sobre los campos, el águila trazaba círculos. Sus ojos dorados vigilaban la hacienda. Catherine ocultó el descubrimiento bajo llave, pero en su pecho el peso de la traición crecía cada noche. Un grupo de jóvenes encabezó la búsqueda. Estaban decididos a revisar cada rincón de la hacienda. Catherine, alertada por los ladridos, salió a la entrada y les cerró el paso. No pueden entrar. Esta propiedad sigue siendo mía. No encontrarán nada. De repente, una sombra cortó el cielo. El águila real se lanzó en picada contra los hombres. El grupo se dispersó entre gritos. El ave parecía defender el camino hacia la capilla. Uno de los muchachos, al huir, tropezó y descubrió un sendero oculto que llevaba a un antiguo cementerio. Esa misma noche, Jacob soñó con su madre. Ella señalaba la capilla y una pluma de águila caía a sus pies. La capilla. Ahí está la respuesta. El sacerdote, enterado del sueño, recordó que la capilla de la hacienda ocultaba criptas antiguas. El pueblo entero sintió que el águila no atacaba por furia,
sino por proteger un secreto enterrado. A medianoche, Jacob se deslizó fuera de la casa y siguió el sendero oculto hasta el viejo cementerio. Aquí está, la tumba de mamá. Sobre el montículo, una pluma de águila dorada brillaba con la luz de la luna. Una sombra gigantesca cubrió la tumba. El águila bajó en silencio y soltó algo a sus pies. ¿Una llave? Es como si ella me la hubiera dado. Sin que Jacob lo notara, Catherine lo observaba desde la ventana de la hacienda. Él lo sabe. El niño conoce el camino. No puedo seguir escondiendo la verdad. Apretó el rosario hasta lastimarse los dedos. Había llegado el momento de buscar a su esposo. Mientras Jacob guardaba la llave, el águila levantó el vuelo y se perdió en la noche. 2 almas heridas, un niño y una viuda, se dirigían, sin saberlo, hacia el mismo encuentro. Catherine entró sola en la capilla y pulsó una piedra suelta. El muro giró, revelando una escalera oculta. Bajó despacio y en la penumbra distinguió una figura harapienta entre los féretros de piedra. Al fin viniste, Catalina. Sabía que no me abandonarías. Todo esto fue por nosotros. ¿Por nosotros? ¿Matar a una sirvienta y robar su hija? La niña estaba en tu propio ataúd. Tú no podías darme un heredero. Yo solo quise un hijo de mi sangre. Fue tu culpa. No me queda nada. Este hombre es un monstruo, pero aún puedo salvar a esos niños. Jacob, con la niña en brazos, siguió al águila hasta la capilla y empujó la puerta entreabierta. Escucho voces. Alguien está abajo. La llave. La cerradura está en esa piedra. El águila se posó en el dintel de la capilla, sus garras arañando la madera como un centinela. Abajo, el eco de las acusaciones resonaba. Jacob apretó a la bebé contra su pecho y dio un paso al frente. Jacob bajó los últimos escalones. La luz de la antorcha iluminó su rostro y el bulto que cargaba en brazos. Dámela, muchacho insolente. Esa criatura es mía. Un chillido ensordecedor paralizó la cripta. El águila se precipitó desde la entrada y clavó sus garras en el brazo de Patrick. ¡Basta! No volverá a hacerles daño. Yo los protegeré. Los gritos atrajeron a los hombres del pueblo, que irrumpieron en la cripta y sujetaron a Patrick. ¿Por qué nos ayuda ahora, después de todo lo que pasó? Porque yo también fui engañada. Ustedes merecen justicia y un hogar. Esto no quedará así. Yo construí esta hacienda y ustedes son unos traidores. El águila se posó sobre la verja de la hacienda, sus ojos fijos en la salida de la capilla. Catherine tomó la mano de Jacob. Juntos salieron de la oscuridad, llevando a la pequeña hacia la luz. Con las primeras luces del alba, Don Patrick fue arrastrado a la plaza del pueblo. El sacerdote, con el rosario en alto, le exigió que confesara ante Dios y los presentes. Mi esposa era estéril. Yo solo quise un heredero. Pagué a la sirvienta para que me diera un hijo. Un murmullo de horror recorrió la plaza. Algunas mujeres se santiguaban, otras sollozaban. Yo no lo sabía. Viví engañada. Ahora veo al monstruo con el que compartí mi vida. Ella es mi hermana. Ahora todos lo saben. El águila se posó en el campanario, sus ojos dorados fijos en el anciano derrotado. Maté a la madre para que no hablara. Fingí mi muerte y escondí a la niña en el ataúd. La confesión cayó como una losa. Los hombres apretaban los puños, conteniendo la furia. El sacerdote alzó la mano y pidió calma. La decisión sobre el destino de la hacienda quedó en suspenso. Los vecinos se agruparon frente a la iglesia. Algunos gritaban que la tierra era de Catherine, otros que Jacob era la víctima. Padre, quiero hablar con usted. Necesito confesar mi parte en esta desgracia. Después de un largo silencio, el sacerdote asintió
y le dio la absolución. Catherine salió con el rostro sereno. Yo renuncio a todo derecho sobre la hacienda. El niño y su hermana son los únicos herederos. Un murmullo de asombro recorrió la plaza. Nadie esperaba que la viuda cediera su fortuna. Yo no sé administrar una hacienda. Solo soy un niño. No estarás solo. Yo me quedaré como su tutora, y el pueblo no te abandonará. Un anciano del consejo alzó la voz. Que se prepare el documento. Mañana firmaremos. Esto no se quedará así. Los maldigo a todos. Esa tierra se pudrirá sin mí. Nadie le respondió. La plaza se fue vaciando en silencio. Pero el destino de Jacob y su hermana ya estaba sellado. Al anochecer, encerraron a Patrick en una celda improvisada. Antes de que cerraran la puerta, exigió hablar con Jacob. Firma un papel devolviéndome la hacienda y te dejaré marchar con la niña. Nadie sabrá. Cree que puede comprarme. Mi madre murió por su culpa. Prefiero la justicia a sus tierras. El sacerdote y Catherine colocaron las manos sobre los hombros de Jacob, firmes a su lado. Son unos tontos. Esa águila vino por la maldición de esa mujer. Llamó al espíritu del águila para vengarse. Un escalofrío recorrió a los presentes. Por fin entendían el origen del ave. Entonces es la justicia que mamá pidió. No le tenemos miedo. Un chillido ensordecedor resonó. El águila se lanzó desde la ventana y desgarró la mejilla de Patrick. Los presentes retrocedieron. Patrick gritaba con el rostro ensangrentado. El águila se posó serena en un alto. Usted ya no tiene poder aquí. Mañana se hará justicia de verdad. Al amanecer, los ancianos del pueblo y el sacerdote se reunieron en la iglesia para decidir el futuro. Catherine, con la voz quebrada, testificó que jamás supo del plan de su esposo. Ante Dios, juro que fui ignorante, pero ahora adopto a estos niños como mis propios hijos. Jacob, sentado junto a Catherine, sostenía a la bebé dormida mientras escuchaba en silencio. El sacerdote preguntó a los ancianos si alguien se oponía. Nadie alzó la mano. Yo solo quiero un hogar para mi hermana. No pido más que justicia. Afuera, el águila se posó sobre la cruz del campanario, inmóvil como un guardián. La luz del amanecer entraba por el vitral roto, iluminando el rostro sereno de Catherine. Ellos son los verdaderos herederos. Que la tierra sea para quien la trabajó con amor. El sacerdote tomó el documento y lo extendió sobre el altar. La firma estaba a un paso. El sacerdote alzó el pergamino con ambas manos y proclamó: la hacienda pasa a Jacob y a su hermana, con Catherine como tutora legal. Catherine tomó la pluma con pulso firme y firmó el acta de tutela. Acto seguido, Jacob escribió su nombre con letra insegura pero decidida. Un chillido agudo del águila atravesó el aire como un sello sagrado del cielo sobre el pacto recién firmado. La multitud estalló en vítores. Las campanas repicaron y los vecinos se abrazaron entre lágrimas de alivio. 2 guardias esposaron a Patrick y lo subieron a un carro destartalado. El silencio sepulcral fue su única despedida. Gracias, Catherine. Sin usted, nunca habríamos llegado hasta aquí. No, Jacob. Gracias a ti por mostrarme la verdad y devolverme la capacidad de amar. En un rincón de la iglesia, Jacob acunó a la bebé y susurró: pronto estaremos en casa, hermanita. Afuera, el águila desplegó sus alas inmensas y remontó el vuelo hasta perderse en las montañas lejanas. El sol se elevó radiante sobre la hacienda. La justicia había llegado en alas de un águila y un nuevo día comenzaba para todos. Esa misma mañana, el sacerdote preparó la pila bautismal
con agua bendita y pétalos de las rosas silvestres del camposanto. Jacob sostuvo a la bebé con sus pequeñas manos firmes. Catherine, a su lado, la tomó como ahijada. El sacerdote vertió el agua sobre la frente de la pequeña y pronunció con voz solemne: Rosa, porque entre zarzas brotó la vida. Un rayo de sol atravesó el vitral y encendió las gotas de agua como diamantes sobre la frente de Rosa. Afuera, el águila descendió en silencio y se posó en la cruz del campanario, como si hubiera acudido a la ceremonia. Rosa, como las flores que mamá cuidaba. Ahora sé que ella está en paz. Siempre hay flores nuevas después de la tormenta. Ustedes son la prueba. El águila lanzó un último chillido, como una bendición, y desplegó sus alas hacia las montañas. Jacob, sin palabras, apoyó la mano en la pluma que aún llevaba consigo y asintió al cielo. La pequeña Rosa dormía en brazos de su hermano, ajena al vuelo que cerraba un capítulo de dolor y abría uno de esperanza. Meses más tarde, la hacienda respiraba nueva vida. Los campos reverdecían y el ganado pastaba en calma. Jacob, ahora con paso firme, abría el granero cada mañana. Aprendía los secretos de la tierra junto al capataz. Catherine, sentada bajo el naranjo, sostenía a Rosa, mientras la pequeña estiraba los dedos hacia las mariposas. Gracias, Catherine. Sin usted, Rosa y yo no tendríamos este hogar. Mamá estaría orgullosa. Ella siempre está con nosotros, Jacob. Ahora resta seguir viviendo por ella y por ustedes. En la capilla, la pluma del águila descansaba sobre un cojín de terciopelo, junto a la cruz. Cada amanecer, Jacob depositaba rosas frescas en la tumba de su madre, las mismas que Rosa llevaba en el nombre. Mamá, cumplí mi promesa. Rosa está a salvo y la tierra es nuestra. Descansa en paz. Al anochecer, la pluma emitía un débil resplandor dorado, como si el espíritu del águila aún velara. La hacienda se llenó de risas infantiles y el aroma del pan horneado. La pesadilla había terminado. 10 años después, Jacob se había convertido en un joven jinete que dominaba los potros con la misma firmeza con que cuidaba la tierra. Rosa, una niña risueña de mirada viva, correteaba entre los naranjos y atrapaba mariposas. Catherine, con el cabello plateado y una sonrisa serena, contemplaba la escena desde el porche. Jacobo, ¿me cuentas otra vez la historia del águila? Claro, hermanita. Fue el día en que mamá nos mandó un ángel con alas de oro para salvarnos. Esa tarde, Jacob llevó a Rosa al camposanto. Sobre la tumba de su madre depositaron flores y una pluma dorada. Gracias, mamá. Cumplí mi promesa. Rosa crece fuerte y la hacienda es próspera. Mamá debe estar orgullosa de nosotros. El águila la cuida en el cielo. La pluma emitió un suave resplandor, como si la bendición materna envolviera a los hermanos. Mientras el sol se ponía, Jacob y Rosa regresaron a la hacienda. La sombra del águila se proyectó en el camino, una última despedida. Jacob y Rosa cabalgaban juntos por los campos dorados. El crepúsculo encendía el cielo con tonos naranja y púrpura. De repente, una sombra familiar se deslizó sobre ellos. El águila, ya anciana, planeaba en círculos lentos. Jacob detuvo su caballo y alzó la mirada. El águila lanzó un chillido prolongado que resonó en el valle. El águila siempre cuida de nuestra familia, Rosa. Vino a despedirse. El ave batió sus alas y emprendió el ascenso final. Sus plumas reflejaron un último destello dorado. Se va para siempre, Jacobo. Solo se va al cielo, pero su espíritu vive en nosotros. Ahora nosotros debemos ser el águila. El águila se convirtió en un punto minúsculo contra las montañas y luego desapareció en la inmensidad del cielo. Jacob y Rosa permanecieron en silencio,
uno al lado del otro, contemplando el vacío donde el ave se había ido. El viento agitó la pluma que Jacob aún guardaba en su camisa. Sintió que el vuelo del águila nunca terminaría. El viento de la tarde mecía los campos de la hacienda como un mar dorado. El aroma de la tierra húmeda se mezclaba con el perfume de las rosas. Jacob pasaba las tardes en la biblioteca, repasando los libros del viejo patrón y enseñando a Rosa las letras. En la capilla, Catherine encendía un cirio cada anochecer. La pluma del águila reposaba sobre el altar, irradiando una lumbre tenue. Era como si la bendición materna se renovara con cada puesta de sol, envolviendo a los vivos y a los que ya habían partido. Ahora nosotros somos el águila. Cuidaremos esta tierra, nuestra familia y su memoria. En las noches claras, la silueta del águila aún se recortaba contra la luna, como un recuerdo que se niega a desvanecerse. Rosa, con manos pequeñas y seguras, dejaba cada domingo una flor nueva en la tumba de su madre. El ritual se había convertido en ley. En la plaza del pueblo, los viejos aún contaban la historia del funeral del patrón y el milagro del águila real. Y cada vez que un niño señalaba al cielo preguntando por el águila, Jacob respondía con una sonrisa: «Aún vuela con nosotros». La pluma dorada, ya parte del altar familiar, resplandecía en la penumbra como una promesa eterna. En el crepúsculo, la hacienda entera parecía suspendida en un sueño dorado. El trabajo del día terminaba y las risas brotaban del jardín. Catherine, sentada junto a Rosa, le enseñaba a bordar el contorno de un águila en un paño blanco. Sus manos aún eran firmes. Madrina, quiero ser fuerte como el águila y cuidar siempre de Jacob y de esta tierra. Esa fuerza ya está en ti, pequeña. Tu madre te la dejó y nosotros solo la regamos. La pluma del águila emitió un pulso dorado, como asintiendo a las palabras de la anciana. Por la noche, un búho ululó cerca del antiguo cementerio. El águila, invisible, respondió con un lejano chillido. Al día siguiente, el sacerdote visitó la hacienda. Comprobó los libros de cuentas y bendijo la cosecha venidera. Padre, esta tierra ya no huele a muerte. Cada surco da vida. Mamá y el águila nos enseñaron a sembrar esperanza. Al anochecer, Rosa tomó la pluma del altar y la sostuvo contra el cielo estrellado. Su luz titiló como una estrella propia. La leyenda del águila real jamás se apagaría. Mientras hubiera alguien que recordara, el ave seguiría volando en sus corazones. En las mañanas frescas, Jacob ensillaba los caballos y llevaba a Rosa a galopar por los límites de la hacienda. Ella soltaba las riendas y extendía los brazos, riendo al viento. El espíritu del águila parecía correr a su lado. Catherine, desde el porche, bendecía el horizonte con la mirada. El peso del pasado se había vuelto liviano como una pluma. Los sábados, el pueblo entero se reunía en la plaza para el mercado. Jacob llevaba fruta y Rosa repartía pan dulce a los niños. Un halcón menudo anidó en el campanario de la iglesia. Los más viejos decían que era una cría del águila real, vuelta para quedarse. En el altar de la capilla, la pluma dorada nunca dejó de brillar. Se convirtió en el talismán de las buenas cosechas y los partos seguros. Cuando la luna estaba llena, Rosa subía al balcón, tomaba la pluma y le pedía un deseo por cada estrella fugaz. En el horizonte, entre los cactus, a veces se distinguía un vuelo majestuoso. Nadie lo confirmaba, pero todos sabían que era ella. Jacob llevó a su hijo recién nacido a la tumba de la abuela. Depositó una rosa blanca y junto a la cruz una nueva pluma dorada. Y así, generación tras generación, el águila real se convirtió en el guardián eterno de la hacienda,
la justicia y el amor. Con los años, el pelo de Jacob se plateó y sus manos curtidas guiaban a un pequeño que aprendía a montar. Rosa, convertida en una mujer esbelta y risueña, heredó la sabiduría de la tierra y el coraje del águila. Catherine se apagó en paz una noche de primavera, con la pluma dorada entre los dedos y una sonrisa de gratitud. El pueblo la despidió con una procesión de velas hasta el camposanto. Hasta el halcón del campanario chilló su adiós, pero la pluma nunca perdió su fulgor. Era como si el alma de la matriarca se hubiera fundido con el espíritu del águila. Cada año, al llegar la temporada de lluvias, una bandada de aves cruzaba el cielo y en su centro siempre volaba un águila real. Es ella, Rosa. Vino a ver cómo crecen sus nietos. El águila nunca olvida a los suyos. Sobre la cruz de la capilla, una nueva pluma amaneció después de la tormenta. Nadie la puso, pero todos la vieron. La hacienda siguió dando fruto. El pueblo prosperó y la historia del águila se contó más allá de las montañas. Y en cada nacimiento, alguien depositaba una pluma dorada en la cuna, para que el águila velara el sueño del nuevo heredero. El tiempo pasó sobre la hacienda como un río manso. Las piedras del portal se gastaron, pero la pluma siguió brillando. Nuevas generaciones crecieron escuchando la leyenda. Cada niño sabía que el águila real había devuelto la justicia. Los campos de Sonora reverdecieron año tras año. El trabajo honrado llenó los graneros y las risas llenaron los corredores. En el aniversario del funeral maldito, alguien siempre depositaba rosas en el altar y encendía un cirio por las almas justas. Un amanecer, mientras la neblina cubría el valle, un águila joven se posó en la veleta del granero. Su mirada era la misma. Un niño, tataranieto de Jacobo, la señaló desde el porche y, sin saber por qué, sonrió. La historia seguía viva, porque el amor de una madre y la fuerza de un espíritu nunca mueren, solo cambian de forma, como el viento entre las alas. Y cuando el sol se pone sobre las montañas de Sonora, aún se escucha un chillido lejano. No es un adiós, es una promesa. La hacienda de los Fuentes se alza todavía, blanca contra el cielo. En su capilla, una pluma dorada espera a quien la necesite. Fin, la pluma dorada aún reposa en la capilla, testigo de una promesa que ni el tiempo pudo borrar. Cada tarde, el sol acaricia la cruz de la hacienda y arranca destellos dorados de sus alas esculpidas. En el balcón del viejo casco, una mecedora vacía se mueve con el viento, como si alguien acabara de levantarse. Los campos de la hacienda siguen dando trigo y maíz, regados por el sudor de manos libres y agradecidas. Por las noches, cuando la luna ilumina el desierto, la silueta del águila se recorta entre las estrellas. Los viejos del pueblo aún levantan la vista al escuchar un chillido en el cielo y sonríen sabiendo que la justicia nunca duerme. Sobre la tumba de la madre, las rosas nunca faltan. Una pluma nueva aparece cada primavera sin que nadie la ponga, y en las mañanas de niebla, cuando el rocío cubre los sembradíos, se dice que el águila baja a beber al arroyo y bendice el agua. Así, la leyenda del águila real se volvió eterna, porque nació del amor de una madre y del coraje de un niño que se negó a olvidar. El viento de Sonora seguirá llevando el canto del águila por los siglos, porque donde hay justicia, siempre anidará una esperanza.